2013 en la parroquia de Guadalupe, en Madrid, España, como responsable de pastoral infantil y pastoral juvenil vocacional, además de formar parte del equipo coordinador de pastoral vocacional en la Confer del 2008 al 2013. También ha sido facilitador del curso de neumatología en el Instituto de Formación Teológica de México del 2007 al 2022 y formador de segundo del noviciado en el 2024 en su congregación Misioneros del Espíritu Santo. Querido Padre, gracias por aceptar con tanto cariño y prontitud darnos este tema. Bienvenido. Gracias. Adelante. Muchas gracias, hermana Sandra Luz. Es un honor para mí estar aquí compartiendo esta mañana con ustedes. Espero que el sonido no tenga ningún problema y que todo esté fluyendo muy bien. Si hubiera algún problema, pues ya me lo hacen saber. Me pidió la hermana Sandra que facilitara, motivara este momento que ustedes quieren tener de retiro espiritual, pues con una reflexión sencilla, fraterna y humilde desde un tema que es crucial para los misioneros del Espíritu Santo, que es el de la oración y la santidad. Yo me voy a fijar mucho más en la oración, pero desde luego está también parte de la motivación a alcanzar la santidad. Hace años, antes de que yo entrara a la congregación, estaba trabajando en una empresa, en una afianzadora, y ahí conocí a un señor, al que no volví a ver ya después, pero que fue muy interesante. Era un laico, era un señor laico, era un empresario, daba conferencias, el señor Germán Fuello. Y el señor Germán Fuello nos platicó que un día fue a dar una conferencia o un taller con unas religiosas, unas monjitas, decía él, y que le causó gracia que lo primero que llegó a preguntarles es, bueno, ustedes, ¿por qué se hicieron monjas? ¿Por qué entraron? ¿Por qué se consagraron? Y que, bueno, recibió varias respuestas, amo a Jesús, me gusta el hábito, me dejó mi novio, en fin, varias respuestas. Pero que al final él les dijo, no, la razón fundamental por la que ustedes se consagraron, por la que ustedes son religiosas, la primera razón y la más básica y la esencial, es porque quieren ser santas. Y la consagración es el camino, el modo como ustedes han elegido que quieren ser santas. Eso se me quedó muy grabado. Luego se me lo perdí de vista cuando yo mismo entré a la congregación de los misioneros del Espíritu Santo. Yo entré creyendo que mi motivación era ser sacerdote, mi primera motivación. Después me fui dando cuenta ya en el noviciado que en realidad mi motivación era consagrarme, ser consagrado al Señor. Pero con el paso de los años, recordando al señor Fuello y leyendo además las constituciones de mi congregación y documentos del magisterio de la iglesia, recuerdo que la primera motivación, la más fundamental, es que queremos ser santos, que le creemos a la propuesta de Jesús y que queremos vivir con base en la propuesta de Jesús. Para nosotros consagrados, la santidad no es una utopía, es un anhelo profundo que nos habita y que le da sentido a todo lo que hacemos y todo lo que somos. Pero un camino concreto de la santidad es el de la vida de oración. Una calidad de vida de oración nutre nuestra vocación, nuestra vida sana y saludable. Cuando yo preparaba esto decía, bueno, lo primero es ponernos de acuerdo qué entendemos por oración. Y aquí les voy a compartir un número del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que aquí lo estoy presentando para las que les gusta recabar luego materiales, libros y documentos, pues ahí les voy presentando los libros. Este compendio que presentó Joseph Ratzinger, finado Papa Benedicto XVI, pues hace una síntesis, una presentación más sucinta de todo el contenido del Catecismo de la Iglesia. Y está muy interesante porque a la hora de leerlo y de investigar, encuentro que el número 534
pregunta concretamente qué es la oración. Y la respuesta que da ahí el compendio dice, la oración es la elevación del alma a Dios o la petición al Señor de bienes conforme a su voluntad. La oración es siempre un don de Dios que sale al encuentro del hombre. La oración cristiana es relación personal y viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo que habita en sus corazones. Ya esta primera respuesta que nos ofrece el magisterio de la Iglesia, con el que estamos en plena comunión, nos abre la pauta. Para los cristianos la oración es, en primer lugar, una conexión. Aquí la expresión es una elevación del alma a Dios. Podríamos decir que es conectar o regalarnos un momento de conciencia. Pero fíjense qué bonito, porque esta expresión inicia diciendo que la oración es yo conectar con Dios y termina diciendo que Dios habita en mi corazón. Es decir, la conexión es permanente. El momento de la oración es como tomar conciencia de esa conexión, de esa habitación, de esa relación que Dios ha querido tener. Y además, agrega, dice, petición al Señor de bienes conforme a su voluntad. La súplica, si nos fuéramos a la etimología de la oración, de la súplica, tiene que ver mucho con dirigirse al pater familias. En Roma era la súplica, se hacía al pater familias para ganar su favor, para ser grato ante el pater familias, para que nos concediera. Entonces, la oración es buscar a Dios para ser grato a Dios, no en el sentido de caerle bien o de quedar bien con Dios, sino para corresponderle a la vocación que Él nos regala. Y algo que nos ayuda mucho a sanar los voluntarismos, que luego nos hacen sufrir mucho, es recordar que la oración siempre es un don de Dios. No soy yo el que toma la iniciativa de ir a la capilla, no soy yo el que le hace el favor a Dios, no soy yo el que le está regalando a Dios mi oración, mi súplica, es Dios el que me ha regalado a mí el don de querer orar, de poder orar, de saber orar y de disfrutar lo que oro, cosechando frutos. Esto es importante, es un don de Dios, es el don del Espíritu Santo. Y a lo mejor habría que empezar siempre nuestra oración pidiendo ese don. No empezar antes de iniciar, regalarnos 2 minutos previos al modo como iniciamos. Solemos iniciar con la señal de la cruz o invocando a Dios. 2 minutos antes a lo mejor habría que decir, Espíritu Santo, que habitas en nuestro corazón, concédeme, concédenos, concédele a tu iglesia el don de orar en este momento. Porque es un don y hay que agradecerlo. La oración siempre tendríamos que vivirla con gratitud, porque si estoy orando es que Dios me ha regalado ese don. Y desde luego, pues es oración personal y viva, con el Padre, y con el Hijo y con el Espíritu Santo. Bueno, esto me encontré yo a nivel de catecismo de la iglesia. Ahorita les voy a compartir ahora algo que me encontré a un nivel de reflexión teológica, casi poética, de un libro que les voy a recomendar. Pero antes me gustaría, me dijeron que es 1 hora para presentarles esto, entonces a mí siempre me gusta iniciar los momentos de encuentro, de motivación, de conferencia, de reflexión, conversando un poco con los oyentes, ¿no? Aquí no me voy a dar ese lujo porque corre el riesgo de que se me vaya el tiempo si nos ponemos a chacharear, pero sí quiero invitarlas a aprovechar el recurso que tenemos aquí en el Zoom, y ya que si surge alguna duda, algún comentario, lo vayan poniendo ahí en el chat. Yo no estoy muy consciente del chat porque estoy más pendiente aquí de estarlas animando, pero de repente me asomaré. Me gustaría pedirles si ubican alguna pregunta que tengan sobre el tema de la oración y la santidad o alguna necesidad concreta, que la vayan anotando ahí en el chat y ya al final hacemos una revisión breve para asegurarnos que estemos saliendo al encuentro unos de otros, ¿verdad? Les decía que después de revisar el magisterio, me acerqué a un librito, este librito que les recomiendo mucho, se titula
10 camellos arrodillados. Lo acabo de leer este año, son los libros que me regalé leer este año. Es una delicia, del padre Ernest Ronchi, que pues, es uno de los autores actualmente, yo creo que más fecundos en muchos temas espirituales y teológicos. Y es un libro sobre la oración, y ahí van a encontrar muchas pistas. Entonces, si alguna al final pregunta, oiga, ¿qué libro nos recomienda leer? Bueno, pues este está muy bueno. También le mandé a la hermana Sandra un artículo muy breve de padre Ansel sobre el método del desprendimiento, que ya les explicaré un poco después, ¿no? Para que se queden con un souvenir de parte mía. En este libro, el inicio, la presentación que hace el padre Ernest Ronchi es bellísima. Yo, no está aquí anotado todo tal cual, está un poquito largo, pero les puse como las expresiones que me gustaron mucho. Es casi poético, les digo que es casi poético. Escribe el padre Ernest Ronchi: orar es unir el silencio de las estrellas con el estruendo de los días, desvincularse de las cadenas del ruido y descubrir nuestras músicas subterráneas. Aquí ya empieza a ver una insinuación que voy a ahondar más, que orar tiene un ritmo y orar es un hacia afuera y sobre todo un hacia adentro de nosotros mismos. Orar es abrir un paso, como se abre una compuerta o un dique. Abrir en la trama de los días ventanas hacia Dios, hasta hacer nuestra vida porosa a la vida de Dios, hasta crear una ósmosis, un intercambio, un trasvase de vida. Orar es adivinar la presencia del eterno ausente y saber maravillarse y saberla respirar. Esto me encanta. Orar es respirar la presencia de Dios. El padre culmina este párrafo, que ya no lo anoté aquí, pero lo culmina así, diciendo, citando la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, que dice: contemplando al Señor somos transformados en aquella misma imagen. Ustedes y yo tenemos en común que nos consagramos porque queremos seguir radicalmente a Jesucristo desde nuestros carismas, con una misión, y porque en el fondo queremos transformarnos en Cristo. Bueno, pues San Pablo dice que transformarnos en Cristo es contemplándolo. Y a propósito de esto, el padre Ernest Ronchi dice: la oración es el monte de la transfiguración. Contemplar transforma. El hombre se hace lo que ama. El hombre se hace lo que contempla con los ojos del corazón. El hombre se hace lo que ora. Contemplar no es perder el tiempo. Contemplar es transformarnos. Y contemplar es un ejercicio, que luego voy a ahondar más en esto, pero es un ejercicio que trasciende la voluntad y el intelecto. Contemplar es un ejercicio mucho más integral, que va más allá de mí. Por eso me gusta esta expresión de orar es maravillarse y respirar la presencia de Dios, la presencia del eterno ausente. Entonces, orar es unir el silencio, desvincularse del ruido. Orar es descubrir, orar es abrir. Orar, fíjense esta expresión qué bonita, orar es hacer nuestra vida porosa a la vida de Dios. Es como abrir los poros, todos los poros, no solo el intelecto, todos los poros. Porque para contemplar a Dios necesito ejercitarme en la capacidad de reconocer la presencia de Dios en el día a día. Y esta facultad es muy humana, muy propia del ser humano. Por eso yo quiero iniciar diciendo que para ustedes y para mí y para todos los que por el bautismo recibimos la hermosa vocación cristiana, orar es vital. No es un mandamiento, no es una regla, no es una actividad, un cuadro de vida. Para quienes sentimos y queremos vivir la vocación cristiana, es decir,
Para quienes nos sentimos llamados a seguir a Jesús, a configurar con Jesús nuestra vida, orar es vital porque nutre nuestra vida diaria. Cuando oramos, salimos al encuentro de dos necesidades fundamentales para quienes estamos bautizados, que son nutrir la relación con Dios y desde la relación con Dios nutrir las demás relaciones. Hoy el Evangelio es providencial en esto, porque Jesús nos recuerda que para nosotros, judeocristianos, el secreto de la vida, de la felicidad, lo que en la Biblia se llama mandamiento, pero que podemos decir es el secreto de la vida, de la felicidad, es amar. Y para amar a los demás necesito nutrirme a mi capacidad de amar, pero desde mi relación con Dios. No es un amor cualquiera, es el amor que emerge, que se nutre desde la relación con Dios. Hermes Ronchi, en este mismo libro que les decía, dice esta expresión: el orante vuelve del encuentro con Dios inundado de vida nueva. El orante vuelve desde el encuentro con Dios inundado de vida nueva. Es decir, cuando salgo de la oración, salgo nutrido, salgo alimentado, salgo fortalecido, salgo empapado, inundado de una vitalidad que me permite vivir mi vocación, mi vitalidad. Pero esto para ustedes no es nuevo. La hermana Sandra me hizo el favor de compartirme algunos textos muy de ustedes en los que nos hermanamos y me da mucho gusto encontrarnos ahí, ¿no? Me parece que estas son sus constituciones, ¿cierto? Es el 3.8 sobre la oración. La fidelidad a la oración cotidiana que se fundamenta en el ejemplo y las palabras de Cristo, velad y orad, han de ser una exigencia y una necesidad primordial en la vida consagrada. Es decir, no es una exigencia en el sentido moral, en el sentido punitivo. No es una exigencia en el sentido de hay que hacerlo porque si no recibiremos un castigo, o hay que hacerlo para recibir un premio. No es una exigencia conductista, es una exigencia vital. Así como yo puedo decir, para mí como ser humano, respirar es una exigencia. ¿Por qué? Porque es una necesidad vital, crucial. Para nosotros orar es saber respirar, poder respirar la presencia de Dios. Es una necesidad primordial de mi vida como consagrado. Sus constituciones las animan diciendo: fomentaremos la vida de oración y contemplación con esfuerzo constante y activo, despertando en nosotras la sed de Dios, sensibilizándonos en las cosas naturales y preparándonos a la oración. Por esto creo que estamos de acuerdo en que orar es vital, en que orar no es un añadido a nuestra vida. Habiendo dicho esto, si yo les digo, pues orar es cristiano, me acusarán de decir una verdad de perogrullo, quizá. Pero conviene decirlo, porque orar es cristiano. Los cristianos no somos los únicos que oramos, hay que reconocer eso. Orar es algo muy familiar en otras religiones y en otras formas de vida espiritual. Pero lo cristiano es orar. Una de las características cristianas es orar. Vivimos nuestra vocación vital desde la opción de seguir a Jesús de Nazaret, y Él vivió la oración en su día a día con naturalidad a la vez que con pasión. Para Jesús, orar fue vital y central siempre. Motivó a los que lo oían sobre la necesidad de orar siempre. Así lo dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 1. Orar siempre. Orando, Jesús vivía la relación con su Padre Dios y la relación con las personas. Oró como hijo, y como hijo orante fue hermano. Oró como Señor de la creación. Desde la oración expresaba las preguntas fundamentales de su identidad. En Lucas 9:18 dice que oró y luego preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Orar es cristiano
Porque si nuestra vocación cristiana consiste en seguir a Jesús, quien desde lo profundo de su corazón vivió impulsado por el Espíritu Santo, Marcos 1:12, seguir a Jesús implica asumir este mismo impulso, asumir este modo orante de vivir, esta relación amorosa, esta comunión con Dios como Abba, Juan 11:41, Lucas 10:21. Desde su experiencia orante, Jesús glorificaba al Padre, Juan 12:27. Le agradecía, Juan 11:41-42, y le pedía confiado, Mateo 6:7-8. No las quiero atosigar de citas bíblicas, solamente les quiero como compartir que no me estoy sacando de la manga estas afirmaciones que están ahí, ¿no? En la revelación. Parezco testigo de Jehová, pero es nada más como por si luego quieren ahí ahondar, ¿no? En la cita. No hago la lectura de las citas, pero ahí están, ¿no? Jesús se adhiere amorosamente a la voluntad de su Padre, en Juan 4:34, hágase tu voluntad. Alimenta su convicción y su pasión por el reino de Dios, esa pasión que luego él mismo expresa en su modo de ser, de incluir, de compartir, de perdonar, de consolar, de sanar, en fin, de amar. Jesús nutre su amor de la oración. Jesús expresa en su oración en el amor. ¿Sí? El amor y la oración en Jesús no están disociados. Jesús oró para decidir, Lucas 6, 12-13. Jesús oró para curar, Lucas 5:16. En Lucas hay mucho de esto. Y oró luego de haber curado, en Marcos 1:35-37. Se retira a orar después de trabajar. O sea, empieza su trabajo, su día a día, orando, y lo concluye orando, como su descanso, como su cena, como su fuerza. Jesús oró para compartir la buena noticia del reino de Dios, Lucas 9:16, y para liberar del sufrimiento a su pueblo, Marcos 9:28-29. Jesús oró transfigurado en el Tabor y oró sumergido en la angustia de la agonía en la cruz del Gólgota. La oración de Jesús nutre toda su vida. La oración de Jesús hace que se nutra su experiencia de saberse y de sentirse hijo amado del Padre Dios, Mateo 7:11. Y desde la oración Jesús es hermano misericordioso, compasivo y solidario de quienes más sufren. Por eso podemos afirmar que la oración nutrió el amor con el que Jesús amó, el amor de Dios, con el que Jesús amó a Dios y a la humanidad. Por todo esto, pues está claro que la oración es natural, es esencial en la vocación de seguir a Jesús de Nazaret. Ser discípulos de Jesús implica, en primer lugar, enamorarse de Jesús, de su humanidad y apasionarse de su divinidad. Por eso seguir a Jesús es enamorarse del modo de orar de Jesús, orar como Jesús, orar con Jesús y dejar que Jesús mismo ore en nosotros y con nosotros y por nosotros. La vocación cristiana se nutre de la oración tal y como nos enseñó Jesús, en comunión con Él, con sus actitudes y sentimientos, con lo que le apasiona y con lo que padece. La oración cristiana implica también una opción. Cuando yo oro, estoy optando por permanecer en el amor de Cristo. Él nos lo pidió, Juan 15, 7-10. Además, la oración cristiana es mediada por Cristo mismo, como sumo y eterno sacerdote. Por eso nosotros oramos al Padre por medio del Hijo en el Espíritu Santo, porque el Hijo aboga siempre por nosotros ante el Padre, en la primera de Juan 2:1, y nos abre paso al Padre. Oramos en diálogo amoroso con Jesús, para comulgar con Él y para poder comulgar con Dios y comulgar con nuestros hermanos y con la creación. El fruto de la oración es la comunión. Es también oración en el Espíritu Santo, de la misma manera que Jesús, cuando oramos, oramos impulsados por el Espíritu Santo que nos habita, Efesios 6:18. Y recibimos como regalo los frutos del Espíritu Santo en nosotros, Gálatas 5:22. Oramos al Padre
con la misma confianza con la que ora Jesús. Porque dice la carta a los romanos, no recibimos un espíritu de esclavos para recaer en el temor, sino que hemos recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba, Padre. Por eso la oración cristiana es una oración confiada en la salvación amorosa, en la misericordia salvífica y en el llamado eterno que nos hace ser hijos de Dios. La oración cristiana es una fiesta de filiación y de amor. La oración cristiana, también diré, es experiencia pascual, porque la oración cristiana nos permite reconocer a Dios que pasa. Ustedes saben que la palabra Pascua viene de la expresión hebrea Pesha, que significa pasar o pasear también. En el Génesis, en la vocación original, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Esa es nuestra vocación original. Y esto se veía en que Dios paseaba, el hombre y Dios paseaban todos los días. Por eso cuando después del pecado baja Dios a pasear con el hombre y no lo ve, pues pregunta, ¿dónde estás? ¿No? ¿Por qué? Porque la oración es esta comunión de Dios que está pasando. Pero luego en la narración pascual del Antiguo Testamento, recordamos cómo Dios pasa para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Bueno, pues en la oración puedo reconocer a Dios que pasa siempre cerca. Y es más, que me invita a pasear con Él en el silencio y la quietud de la oración. Entonces a lo mejor podríamos decir, ustedes y yo, en vez de decir voy a la capilla a hacer oración, puedo decir voy a la capilla, ¿a qué vas? A pasear un rato con Dios, a dejar que Dios pase en mí, a contemplar el paso de Dios en la vida y en la historia. Orar me lleva a reconocer y a contemplar ese paso de Dios, pero también me lleva a reconocer el paso de Dios en las historias de las que soy parte. Por eso se nutre la fraternidad, porque desde la oración puedo reconocer a mis hermanos. Aquí les comparto que yo muchas veces, bueno, no muchas, pero sí trato de que sean muchas, hago un ejercicio de contemplar en mi oración a mis hermanos, de comunidad, con los que a veces ustedes y yo sabemos muy bien, pues no siempre todo es color de rosa, de repente hay algunas tensiones, algunos malestares muy naturales de cualquier convivencia humana normal. Y entonces en vez de que cunda el pánico, lo que podemos hacer es sentarme y orar y contemplar a esa hermana que me cae gorda por chismosa y metiche, la contemplo en oración, y cuando contemplo cómo Dios pasa en su vida y cómo Dios pasa en mi vida a través de ella, no solo se calma un poco el ánimo, sino que me da otra perspectiva. No diré que saldré a lo mejor abrazándola, llamándola, siendo súper amigas, pero por lo menos salgo con otra perspectiva. Ya no es un único juicio contundente. Puedo perdonar, puedo ofrecer otra oportunidad, puedo abrirme a la fraternidad. Dios nos abre en la oración, y orar me permite abrirme a Dios que pasa y al paso de Dios. Pero además, como experiencia pascual, la oración cristiana me permite conectar con esa Pascua cristiana, con esa experiencia tierna de la amistad de los discípulos con Jesús, en ese ambiente de la última cena de duelo, de desconcierto y de ternura. Ahí puedo entrar en la oración y me adentra en el misterio del dolor y la angustia de Jesús en Getsemaní, y me adentra en el camino de sufrimiento al Calvario con la cruz sobre la humanidad. Pero también en oración puedo adentrarme al silencio desconcertantemente gozoso del sepulcro que se transforma en resurrección. Por todo esto, orar es cristiano. Pero aquí quiero aclarar algo. Para los cristianos, orar es vital, pero no es voluntarismo. Por eso empecé con las palabras del compendio del catecismo. Orar es don de Dios, es don del Espíritu. ¿Por qué? Porque la realidad de la oración no nace de mí, sino de Cristo. Y Cristo, por el Espíritu Santo, habita en mí y ora en mí. Cristo es quien nos amó, Cristo es quien nos eligió, Cristo es quien nos llamó. Entonces,
no oro por mi voluntad, oro por don, pero no obstante, orar compromete voluntaria y libremente mi vida con las convicciones de Jesús. La oración cristiana nos implica necesariamente en favor de la vida plena, sana y saludable, que en los términos técnicos de la iglesia le llamamos santidad. Orar me implica y me compromete con la santidad, pero entendida así, como una forma de vivir sana y saludable. Tengo para mí, y esto es algo que espero algún día compartir más, oficialmente estoy preparando algo más para compartir, para publicar en grande, porque la santidad y todo lo que tiene que ver con el universo de la santidad, lo hemos asociado generalmente a un lenguaje más cercano al mundo jurídico. Entonces asociamos la santidad con una especie de perfección, de currículum inmaculado, de no tienes multas, eres santo, eres limpio. Y el pecado lo asociamos con un delito, y entonces el sacramento de confesión lo asociamos con un juicio, y el confesor es un fiscal. Entonces, claro, cuando los jóvenes dicen, yo no me quiero confesar, es muy lógico, lo entiende uno, porque ¿quién en su sano juicio va voluntariamente a presentarse al Ministerio Público y a decir, arréstenme que soy un delincuente? No lo hacemos. Pero cuando giramos esto, cuando entendemos que la palabra santidad viene en latín, tiene la misma raíz que la palabra salud, es salus, y es la misma raíz que salvación. Es decir, la santidad es la salud plena, la vida plena, para la que Dios nos creó originalmente a su imagen y semejanza. Por el pecado, esta imagen, esta semejanza se nos enfermó, se nos deterioró, se nos murió la semejanza. Entonces Jesús viene a sanar esta vocación original. No vengo a buscar a los sanos, vengo a buscar a los enfermos que necesitan sanar, que necesitan ser santificados otra vez, que necesitan recuperar esta salud. Entonces, si cambiamos el lenguaje y asociamos un lenguaje más cercano al mundo de la salud, que muchas de ustedes están empapadas en este mundo, entonces el sacramento de confesión ya no se parece a un delincuente que va a un juicio, sino a un enfermito que va a una clínica. Aquí les cuento una anécdota rápida. En una boda me invitaron, antes me invitaban a las fiestas después de las bodas, dejé de ir porque siempre me sientan en las mesas de la gente grande que quiere platicar y pues no. Y me sentaron en una mesa con un señor, un tío de los novios, poco peleado con la iglesia. Yo creo que me sentaron ahí como para ver si lo convertía, no sé. Yo quería comer pastel y no me dejaron, y el señor empezó a decirme, yo no creo en los curas, yo no me confieso, yo no creo en los curas. Le dije, pues está muy bien, yo estaba comiendo mi sopa en la cena, y yo tampoco creo en los curas, yo creo en Jesucristo, pero usted es libre. Si yo no me confieso, ¿por qué me voy a confesar con uno que es igual o más pecador que yo? Pues es verdad, le dije, no tiene usted idea, bastante más, bastante más. Se queda corto su imaginación si yo le digo que yo soy sacerdote y soy más pecador que usted. Y le pregunté a usted a qué se dedica. Soy médico, me dijo. ¿Qué me diría usted? Le dije yo. Si le dijera que yo no voy al médico, ¿por qué voy a ir? Si me siento enfermo, ¿por qué voy a ir con uno que se puede enfermar igual o peor que yo? Me diría usted, está usted tonto, usted no va a buscar la salud del médico, va a buscar la medicina. Lo mismo es en la confesión. Si entendemos que la santidad es salud y que el pecado es lo que me está quitando esa salud, yo voy al confesionario y no me importa si el cura es un sano o no está sano, me importa que tiene medicina para sanarme a mí. Me importa que esa absolución es una medicina que me va a sanar, que me va a nutrir y va a devolver la capacidad de vivir sana y saludablemente, la capacidad de santificarme. Bueno, todo esto nutre mi oración, este concepto de santidad nutre mi oración como un compromiso con la santidad. Yo oro y me comprometo a vivir sana y saludablemente al modo de Jesús para los demás, para Dios y para los demás. También diré que la oración cristiana es eficaz, pero no porque manipule a Dios. A veces pensamos que orar es manipular a Dios y que entre más rezamos, más tendrá Dios que cumplirnos nuestra voluntad. Y hay gente que entra en aparente crisis, que le llaman crisis de fe, porque rezaron muchísimo, muchísimo y no se les cumplió lo que deseaban.
Sí, la oración cristiana es eficaz, pero no es manipulación de Dios. No le forzamos a Dios a hacer nuestra voluntad. De hecho, la oración cristiana es eficaz en el sentido de que nos convierte, nos mueve a convertirnos a Dios y a anhelar que se haga en todo su voluntad. Por eso rezamos diciendo, hágase tu voluntad. Lo cristiano es pedirle a Dios, hágase tu voluntad, que yo ame esa voluntad y que yo reconozca tu presencia en esa voluntad. Y aún en los momentos en los que oramos individualmente, la oración cristiana siempre es eclesial. Siempre, esto es muy importante y lo repetiré al final. Aunque esté yo a solas en mi cuarto, siempre es eclesial. Porque al orar por Cristo con Él y en Él, Dios Espíritu Santo nos mueve delicada y discretamente como es Él, pero también nos mueve eficazmente a madurar, a salir al encuentro, a interpretar los signos del reino y a buscar la comunión eclesial. Dicho esto, diré una cosa más que tiene que ver más con la neumatología, que ya compartí la hermana Sandra, ha sido un tema que me ha gustado, me ha rechiflado muchísimo desde hace mucho. Entonces hablaré un poco de cómo orar. Para mí es fluir en el Espíritu Santo. A propósito de este texto que me gusta mucho desde hace muchos años, que es de la carta a los Romanos, el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza. Pues nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables, y que habita en los corazones, conoce cuál es la aspiración del Espíritu. ¿No? Ahí está mal escrito, el que escruta los corazones, el que escruta los corazones, dice. Conoce cuál es la aspiración del Espíritu. A ver, cuando hablo de oración con gente, me gusta mucho hablar de la oración con las personas, y siempre surgen distintas preguntas y planteamientos, ¿no? Hay quien me dice, bueno, pues tengo que orar, pero me estresa mucho porque siento necesidad de más calidad de mi oración, porque no me concentro, porque estoy muy disperso, o simplemente porque necesito más hondura, ¿no? Tengo ganas, tengo sed de Dios, de hondura. Si concebimos la oración como una actividad que realizamos de manera concreta y puntual en un horario, una actividad consciente y racional que debemos incluir en la rutina diaria, además de todas las actividades que tenemos que hacer, pues es natural que muchas veces podamos vivir la oración como un añadido que nos estresa, o que la sensación sea de frustración o desánimo, porque no tengo tiempo, porque traigo muchas cosas y no me concentro, porque estuve sentado una hora en la capilla y yo estuve en mi asunto, en mis cosas, en mi teléfono, en mensajes y no hice oración. Pero cuando nos damos cuenta de que la oración, más que una actividad, es una capacidad como seres humanos que hemos recibido gratuitamente, le podemos llamar a esta capacidad que es un don, que es un regalo, que es un presente, y que nos conecta con el presente. Tengo la capacidad de orar, no es una actividad, es una capacidad. Entonces, puedo vivir la oración de una manera más sana y más plena. Ya San Agustín enseñó que las criaturas humanas somos capax Dei, es decir, somos capaces para reconocer, para conectar y para relacionarnos con Dios. Por esa capacidad para Dios que nos caracteriza, más que exigencia, la oración es experiencia natural de fluir en el Espíritu Santo que habita en nuestro corazón. Aquí recuerdo siempre una conferencia que luego hizo video de un pastor estadounidense, no es católico, pero es muy buena persona, se llama Rob Bell, y él hace una reflexión bellísima que yo me robé y me hice mía porque me encantó, sobre este texto de orar siempre, ¿no? Oren siempre, oren siempre. Y él dice, ¿cómo voy a orar siempre? Tengo que pensar en mis cosas, atender mis asuntos. Y entonces, para explicar esto, trae la escena de Moisés ante la zarza. ¿Se acordarán ustedes de esta escena? Yo estoy dando por hecho que están asintiendo porque no las veo, pero estamos asintiendo. Está Moisés
y ve a la zarza ardiendo y Dios le llama y Moisés se acerca y Dios le da una encomienda, ve a mi pueblo y Moisés dice, todo esto está muy bien, pero ¿de parte de quién? ¿Qué les voy a decir cuando me pregunten quién me envió? Y Dios se le revela su nombre y le dice, diles, yo soy que mando. Y explica yo, Robel, este yo soy, este nombre de Dios se escribe con 4 signos, dígitos en hebreo, y son impronunciables para los hebreos. Por eso le llaman Adonai, Elohim, el Señor. No se pronuncia el nombre de Dios, pero no porque esté prohibido, sino porque ese Rubel, cuando pronunciamos una palabra necesitamos expirar aire, pero estos 4 signos hebreos se pronuncian inspirando y expirando. Serían Ye, Va, Ja. Por eso no puedo pronunciarlo, porque para pronunciarlo necesito expirar y expirar. Bueno, si consideramos que el espíritu en el Antiguo Testamento, en hebreo, se dice Ruah, y es una expresión que significa aliento, soplo, vida, y que el Espíritu de Dios, la Ruah Yahvé, es lo que Dios insufló en nuestras narices para crearnos. Y además recordamos que lo primero que hacemos cuando nacemos es inspirar, recibir Ruah, y lo último que haremos en nuestra vida, lo ultimísimo que haremos en nuestra vida terrena será expirar, devolver la Ruah. Y además sabemos que el Espíritu Santo, que la Ruah Yahvé, habita tiernamente en nuestro corazón. Entonces orar siempre es algo que el Espíritu Santo hace en nosotros con gemidos inenarrables. Está pronunciando el Espíritu el nombre de Dios todo el tiempo. Cada que expiro y expiro estoy diciendo, ya, va. Y estoy orando siempre. Y entonces, esta capacidad que tengo me permite conectar conscientemente con la presencia del Espíritu Santo que nunca deja de orar en mí, porque si dejara de orar en mí, me moriría. Si dejo de pronunciar el nombre de Dios, se acaba mi vida. Si dejo de respirar, como lo sabemos por el COVID, sufrimos muchísimo y morimos. Entonces el Espíritu me regala, por eso la oración es don, me regala. Yo lo único que hago es que me regalo a mí mismo momentos del día para darme cuenta, ser consciente de esta presencia divina en mí. Y esa respiración es sana, me sana. Y cuando conecto conscientemente con ese fluir del Espíritu, puedo vivir sana y saludablemente. Por eso la oración nutre nuestra vocación a la santidad. Por eso orar es reconocer la presencia de Dios Espíritu Santo y conectar conscientemente con Él que habita en nuestro corazón por el bautismo y fluir al ritmo vital que nos revela y nos transforma en el Hijo. La oración, entonces, no solo es actividad intelectual que realizo conscientemente, sino que es la acción del Espíritu Santo que habita en el corazón y está orando por nosotros, regalándonos vida sana y saludable. Por eso, para quienes nos sentimos llamados a seguir a Jesús, la oración no debería ser razón de estrés, sino experiencia de sanar mi vida diaria. ¿Cómo puedo vivir esta experiencia? Aprendiendo a orar desde el corazón. Aquí hago eco de la espiritualidad ortodoxa, en donde se habla mucho de la mística del corazón, frente a la tendencia más racionalista que prevalece en nuestra iglesia occidental. Para los ortodoxos, la mística consiste en que solo en la profundidad de mí es factible el encuentro y la comunicación con Dios. Ya sabemos que en la Biblia, corazón se refiere a la sede más profunda, la vida interior de la persona, lo más central de la persona. El corazón es el principio vital que nos da identidad, que unifica integralmente. En ese sentido, salvarse pide solamente al hombre querer salvarse y vivir desde el corazón, porque desde el corazón el hombre se integra, sana y reencuentra con su vocación. Para comprender el significado entonces de la oración necesitamos saber reconocer
desde dónde estoy viviendo ahorita mi oración. Solo puedo orar desde mi condición humana. Por lo tanto, solo desde una humildad consciente puedo llegar a lo más profundo de mí. Cuando me pregunto cómo está mi corazón antes de orar, estoy triste, estoy afligido, estoy estresado, estoy tenso, desde ahí es desde donde fluye mi oración. No necesito como una especie de pasividad artificial, ¿no? No necesito como decir, no, dejo todo fuera y ahorita estoy en una paz, en una especie de nirvana. Pero sí es cierto que los monjes ortodoxos nos dirán que para orar necesitamos aquietar los pensamientos. O como dice el padre Thomas Keating sobre la oración centrante, para orar necesitamos ignorar un rato todos los pensamientos. Los logismoi es la palabra griega que significa pensamiento, los logismoi. Y llegar a la apatheia. La apatheia para los cristianos no se parece a esa nirvana de otra religión. La apatheia significa una indiferencia. Traigo un montón de ruido de pensamiento, lo reconozco, lo sé, realistamente, humildemente, pero en este momento lo ignoro. Centro mi atención en la presencia de Dios. De ahí nace en la espiritualidad cristiana oriental una de las formas de oración hermosa que se llama la oración monológica o la oración del nombre de Jesús, que es repetir lentamente el nombre de Jesús. Señor Jesús, ten piedad de mí. Y este repetir hace que toda mi atención se vaya focalizando en Él, en Jesús, en piedad de mí, hasta que simplemente ya ni necesario es estarlo repitiendo, ya simplemente tengo toda mi atención como María, estoy atento a Él, estoy ignorando todas mis demás atenciones. No se resolvieron mis problemas, no desconecté de mi estrés, no se me quitó el dolor de mi enfermedad, simplemente las ignoré por un rato porque toda mi atención la puse en la presencia de Jesús. Por último, diré dos cosas. Lo primero, que para orar necesitamos mediaciones. Y yo me encuentro aquí que ustedes son muy expertas, son maestras en mediaciones, porque en sus constituciones dice que en el 3.8.1 diariamente dedicaremos a la oración personal 45 minutos por lo menos. La oración personal es una mediación importante. 3.8.2 la comunidad programará un día a la semana para la lección divina. Ahí tienen otra mediación importante. 3.8.3 tendremos presente la recomendación de nuestro Padre Fundador. No hallo palabras con que encareceros la necesidad de que no omitáis jamás la oración mental, que tiene mucho que ver con esta contemplar, con esta oración monológica, con este fluir en el espíritu. 3.8.4 la búsqueda de la intimidad con Dios y el respeto a los demás lleva consigo la necesidad verdaderamente vital del silencio. Ese da para otro tema completo, pero el silencio es muy importante. El silencio tiene mucho que ver con el espíritu, con la atención y con la vida espiritual. 3.8.5 haremos diariamente la lectura espiritual comunitaria o en particular 15 minutos. Nutrirnos. Si les estoy diciendo que la santidad es vida sana y saludable, pues hay que hacer ejercicio y hay que alimentarse bien para tener buena salud. Entonces hay que nutrir el intelecto con una lectura espiritual. 3.9 mensualmente dedicaremos al Señor un día particular de recogimiento, hacer retiro. Para mí un retiro espiritual es eso justamente, recogerse, quedarse callado. Yo en un retiro espiritual prefiero no tener ni temas, ni fichas, ni lecturas. Lo que necesito es un buen tiempo para estar recogido con Dios. 3.10 el primer viernes de cada mes la comunidad dedicará una hora más para adorar a nuestro Señor el Santísimo Sacramento. Esta es una mediación clarísima, la adoración ante el Santísimo Sacramento, ¿no? Porque cuando mi intelecto no me da y estoy muy distraído, pero estoy ante el Santísimo Sacramento, estoy orando, no solo porque estoy contemplando yo al Señor, sino porque estoy permitiéndome regalarme un rato en el que el Señor me contemple a mí, ponerme yo ante Él, ¿no? Ser mirado por Él. Y los ejercicios espirituales. Por último, les comparto fragmento. Esto está en la liturgia de las horas. No sé si hay alguna aquí de España o que ha estado en España. En la liturgia de las horas de España,
el himno de los laudes, creo que es de un sábado, sábado de la segunda semana, que no aparece en la nuestra, me encanta, me gusta mucho y se los comparto, porque tiene que ver mucho con esto que les decía, que la oración, aunque sea individual, siempre es eclesial, ¿no? Dice, Padre nuestro, Padre de todos, líbrame del orgullo de estar solo. No vengo a la soledad cuando vengo a la oración, porque sé que estando contigo, con mis hermanos estoy. Y sé que estando con ellos tú estás en medio, Señor. Es la lectura de hoy, el Evangelio de hoy. No he venido a refugiarme dentro de tu torreón como quien huye a un exilio de aristocracia interior, pues vine huyendo del ruido, pero de los hombres no. Allí donde va un cristiano no hay soledad, sino amor, pues lleva toda la iglesia dentro de su corazón y dice siempre a nosotros, incluso si dice yo. Orar no solamente será lo que hagan cuando estén sanas, fuertes y lúcidas, también viejitas, enfermas, postradas e inútiles, su vida será oración. Y su vida seguirá siendo una hermosa oración. Esa fue una experiencia que tuve en España, una señora que estaba afligida porque estaba muy postrada, muy enfermita y ya no tenía fuerzas para rezar. Y pasó de la angustia de esto y la tristeza a la felicidad el día que se dio cuenta de decir, es que mi vida ya es oración, Dios ya está orando en mí, ya no soy yo la que tiene que tener fuerza, entonces mi vida sigue teniendo sentido, aunque ya no sienta que ya no sirvo para nada, mi vida sigue siendo siempre una hermosa oración porque el Espíritu Santo habita en nuestro corazón. Bien, me aceleré un poquito porque quería ver, a ver qué han escrito aquí. Buen día, gracias Padre, gracias Sandra Luz. Comunidad Asilo Chinipas, buenos días, disculpen, vamos a mantener apagada nuestra cámara. Ah, muy bien. Pero no hubo preguntas entonces, no sé si no estoy... Bueno, pues eso, creo que no, ¿verdad? ¿No hay preguntas, hermanas? Tienen 5 minutos. O reacciones, también puede haber una reacción de decir, oiga usted, yo no quería esto, yo quería que me hablara de otra cosa. Bueno, pues está bien, reaccione usted que tiene derecho. Bien,